pensar un poco la realidad de la iglesia y cuántos de ustedes están sirviendo o sirvieron en algún momento, tienen alguna noción de lo que es sonido y multimedia, las conexiones, cuando hablamos de un cable Canon, plug macho, plug hembra, plug mono, estéreo. Mono, sí, de Maiken. Platino. Eso no tiene sangre, ¿no? Macho hembra, los enchufes eléctricos. Medianamente todos tienen una noción. Dieguito tiene una noción. Gustavo. Bien. No se oculten, porque... No, la idea es más o menos sondear, porque como dice, es un curso que es básico de sonido y multimedia y está apuntado a toda la iglesia en general. ¿Qué es lo que pasa generalmente? Hay gente que se autoexcluye. Dice, no, esto de la tecnología es para los chicos, es para los pibes, dejalo que los pibes que manejan todo bárbaro, todo espectacular. Y piensan que en sonido y multimedia uno tiene que ser casi como un ingeniero de la NASA para poder servir. Y se van a dar cuenta a través del curso y a través de lo que nosotros estamos compartiendo, que hay muchas áreas y simplemente una persona que se pueda sentar en la computadora y bajar y seleccionar imágenes que puedan llegar a ser los fondos de las letras de las canciones, o alguna mujer que quizás tenga habilidades con el tema del tipeo y la parte gramatical, y cuándo va un acento, y cuándo va una coma, y cuándo va en mayúscula, y cuándo va en minúscula, también puede ser de bendición, porque, como decía César, esto es todo multimedia y lo que sale acá ya salió. Una vez que ya salió esto y una vez que la palabra salió sin acento, con mayúscula, con minúscula, lo que fuese, ya está. Es esa pluma en el viento que no la podemos ir a juntar más. Y genera, no queremos ser dogmáticos en esto, pero genera una distracción en la persona que lo está leyendo. Por ejemplo, Dios con minúscula. Dios con minúscula, estamos hablando de otro Dios. Y hay gente que realmente le choca que alguien ponga gracias a Dios y ese Dios con minúscula. Y le choca y realmente se queda pensando en eso y ya lo sacaste de la atmósfera de que estaba en la alabanza o en la reunión o lo que fuese. Entonces es importante que el contenido sea chequeado. Y fíjense que está bueno que distintos hermanos se puedan llegar a sumar y hacer de bendición en cualquier área, ¿no? Aún con la parte gramatical y la parte ortográfica de la letra que se va a proyectar. Vamos a ir en el manual, ya vamos a comenzar. Vamos a la página 1 donde dice introducción. Y la idea es darle un poco la estructura de por qué vamos a estudiar lo que es un parlante, lo que es un micrófono, lo que es una línea balanceada, desbalanceada, una caja directa o distintas situaciones, distintas cosas. Como decía César, tenemos que apuntar a minimizar las distracciones que nosotros podemos llegar a ocasionar si de pronto, en lugar de yo tener la pantalla extendida, como la tenemos ahora, tengo la pantalla duplicada. Cuando yo saco lo que estoy proyectando, se ve la imagen del fondo del escritorio. Y nos ha pasado muchas veces que teníamos en el fondo del escritorio la foto de Mar del Plata, ¿viste? Entonces estaba el tipo así, en cuero, tomando mate. Y es una distracción porque la persona no tiene por qué ver eso, digamos. Entonces la idea es minimizar las distracciones. Lo decía con el acento, con la mayúscula, la minúscula, con la letra, con la música, minimizarlo. Dice la introducción, la Iglesia, como cuerpo congregacional y cada uno de sus miembros, están llamados a escudriñar las Escrituras a fin de poder conocer más a Dios y poner por obras las verdades fundamentales de la vida cristiana. Sin embargo, cada vez que un hijo de Dios se presenta delante de su palabra, es muy común que Satanás movilice sus artimañas para rodear a la persona de infinitas distracciones, a fin de captar su atención y así evitar que conozca cada día más a Dios. Es lo que nos pasa cuando nos vamos a poner a leer la Biblia y justo viene tocar el timbre. Martilla el vecino que está al lado. Hay algo que el teléfono que suena. Siempre hay algo que no, como que si parecería a propósito de que nosotros nos queremos disponer a leer las Escrituras o a ver una predicación, lo que fuese,
y vemos ahí la distracción. Sabiendo esta verdad y viendo la necesidad de que cada creyente desarrolle una íntima comunión con Dios, pueda ser edificado escuchando la palabra y alabarle solo a Él, sin darle lugar o intentando minimizar dichas distracciones, es que hemos desarrollado este curso que, como su nombre lo indica, es básico, brindándole las herramientas esenciales para servir a Dios en el área de sonido y multimedia. Esta área, si bien no es de principal importancia en un culto, ya que en la antigüedad los profetas no contaban con tecnología para comunicar la palabra de Dios al pueblo, posibilita a la congregación a oír el mensaje de la mejor manera y poder transmitirlo a través de distintos medios de difusión, siendo de bendición a muchos hermanos. Ese es el por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué grabamos la reunión? ¿Por qué tiene que tener una calidad y una limpieza en el audio característica? ¿Por qué, digamos, anhelamos que la imagen sea buena, que el sonido sea acorde? Porque eso vamos a intentar que sea de bendición para muchos hermanos. Sea grabado, no es lo mismo si el culto se grabó, me olvidé de grabar el culto, no es lo mismo, porque ya de pronto hay hermanos que lo van a consultar durante la semana y ya no lo van a tener disponible. Entonces, velar para que tengamos la menor distracción posible en el culto, que la persona esté enfocada en el Señor a través de la persona que está dirigiendo la alabanza o predicando, de acuerdo al momento que sea en la reunión, y minimizar entonces todas las distracciones. Bien, vamos a la parte de parlantes o altavoces. Yo digo, para la persona que tiene el conocimiento, va a ser algo básico en una primera etapa. Vamos a repasar un concepto intelectual, vamos a llamarle, un concepto de qué es un parlante o un altavoz. Pero cuando nosotros sepamos todo eso, vamos a poder ir hilvanando todas las realidades y vamos a poder entender ya después por qué tengo que tener, digamos, los parlantes ubicados de tal manera, los micrófonos ubicados de tal manera, por qué se produce un acople, por qué se produce una saturación, una distorsión. Entonces, al principio van a parecer para personas que lo conocen algo básico, pero créanme que es necesario para después poder entender los otros principios que vamos a ver. Y ya les digo, esto está pensado para toda la iglesia, para que todos puedan, digamos, captar la idea y de perderle el miedo a un micrófono o a un parlante y poder entender por qué tengo que conectarlo y que hay parlantes que son pasivos, hay parlantes que son activos, hay parlantes que van enchufados a la corriente, hay parlantes que no van enchufados a la corriente, entonces que puedan entender un poquito. Bien, página 4 entonces. Parlante o altavoz. Es un traductor electroacústico utilizado para la reproducción de sonido. El sonido se transmite mediante ondas sonoras a través del aire. El oído capta esta onda y la transforma en impulsos nerviosos que llegan al cerebro. Parece básico, o parece, digamos, algo abstracto, pero la idea es que yo tengo que entender de que este parlante que está sonando ahora cuando yo estoy hablando está ejerciendo en cada uno de nosotros una presión. La membrana que está y el cono que está, digamos, en el parlante está ejerciendo una presión en cada uno de nosotros. Esa presión que está ejerciendo, después lo vamos a ver en la división de un crossover, por ejemplo, que va a tener distintas frecuencias. Ustedes escuchan sonidos graves, sonidos agudos, de acuerdo a cómo está ecualizado, de acuerdo a la característica de ese parlante. Puede ser un refuerzo auxiliar de graves, un parlante que por características propias suena más grave. Puede ser una bocina tipo un tweeter, que es la parte de arriba que nosotros estamos viendo en este parlante. Y todos ellos suenan para completar un sonido natural. El sonido natural que deberíamos nosotros anhelar sería de que la voz de la persona que está hablando suene lo más natural posible. Que sea como si la persona me está hablando al oído. Eso tiene que ver con la distorsión. El grado de distorsión que tiene un parlante. Un parlante puede sonar naturalmente bien y amplificar la voz lo más fiel que pueda, de acuerdo a la calidad que tenga el parlante, o puede distorsionar tanto que me cuesta realmente darme cuenta la voz de quién es el que está hablando. Si yo cerrase los ojos, tendría que darme cuenta que el que está hablando es tal persona. Entonces, el parlante está ejerciendo
en nosotros una presión y vamos a trabajar en esa presión para lograr distintos efectos. Acá tenemos un gráfico, ¿sí? Un tipo de altavoz dinámico como el que tenemos acá. Tiene un imán, una bobina móvil, una suspensión, un suspensor, un amortiguador, vamos a llamarle, y una membrana o cono. La idea sería, el micrófono capta el sonido, viaja hacia la consola lo amplifica, en el caso de un parlante pasivo, o el mismo parlante lo amplifica si es un parlante activo, y hace vibrar la membrana para adelante y para atrás, ejerciendo en nuestro oído una presión que va a hacer que nosotros oigamos lo que estamos oyendo. ¿Sí? Es importante entenderlo porque después vamos a empezar a ver cómo los ingenieros fueron trabajando en eso y sacarle al parlante características específicas. Más grave, más agudo, más medio, ¿sí? Bien, entonces tipo de altavoces, electroacústico, ¿sí? Es otro tipo de parlante, es más estático, ¿sí? No vibra, no genera, digamos, la presión como el otro, sino que lo hace de otra manera, con otro principio. Pero nosotros vamos a ver lo primero que veíamos, ¿sí? Los dinámicos. En el primer punto, fíjense en el 1.2, son los dinámicos o de bobina móvil. Era, digamos, lo que veíamos en el primer gráfico, que la bobina móvil genera en nosotros una presión. Piezoeléctricos, simplemente de cinta. Simplemente todos estos ejemplos, como no es algo que es común verlo nosotros en la práctica, lo pongo como un ejemplo para que lo veamos, pero sería sin sentido entrar en ese tema porque no lo vamos a utilizar. Fíjense, por ejemplo, ahí ya empezamos a ver bass reflex. Ahí es donde empiezan a explicarse qué es lo que hace el flujo del aire en el parlante y cómo después, a través de un refuerzo auxiliar de graves, podemos condicionar y afectar el uso y la característica de ese parlante. Cuando la bobina en un bass reflex, en un micrófono móvil o dinámico, cuando la membrana en el primer dibujo, a su izquierda, cuando la membrana va para atrás, genera en la caja una presión que hace que el aire fluya hacia afuera de la caja. Entonces ustedes tienen acá abajo, ¿sí?, dos toberas, en el cual cuando ustedes ven el parlante que está moviéndose constantemente está fluyendo aire por ahí, por las toberas. Ahí también lo tiene abajo. Al inverso, cuando la membrana va hacia adelante, la tobera quiere ingresar aire, ¿sí?, para compensar ese movimiento que está haciendo adentro la membrana. Ahora, me voy a adelantar. Ahí. Radiador auxiliar de graves. Ahí ya empezamos a trabajar en cómo afecto yo la posibilidad y la facilidad que tiene la tobera para hacer salir o entrar el aire. Y eso me va a generar una resistencia interna en la caja del parlante que va a hacer que ese parlante suene más grave aún. Entonces, cuando uno dice, yo quiero sacarle el mayor contenido, el mayor provecho a la parte grave de ese parlante, lo que debería hacer es dificultar la salida del aire que produce esa tobera para que suene aún más grave. Cuando nosotros vemos radiador auxiliar de graves o parlantes que son subwoofers auxiliares de graves, que nosotros los tenemos abajo en la iglesia, vemos que tienen esa característica, que generan una resistencia al flujo del aire que entra y sale, y eso hace que el parlante suene aún más grave.
sumado a que la característica del parlante ya es una característica de una dinámica y de un diámetro acorde a los sonidos graves del parlante. Así que eso sería, digamos, para diferenciar y determinar que un parlante suena más grave o menos grave, o cómo yo podría hacer si escucho en general esta congregación y digo, quiero sumarle cuerpo, ¿sí? Un término, digamos, de sonido, le quiero sumar cuerpo al sonido o brillo al sonido, ya vamos a la parte de agudos. Entonces, brillo en la parte de agudos, cuerpo en la parte de los graves, y puedo comprar o instalar parlantes con tal característica, apuntando a la necesidad de cómo está sonando este lugar, digamos. Hoy por hoy, la mayoría de los parlantes tratan, en lo posible, de abarcar todo el espectro. Sonidos graves, sonidos medios y sonidos agudos. ¿Para qué? Para simplificar y tener en un mismo equipo, en un mismo parlante, los matices de sonido que necesito, digamos, tener, para no tener distintas situaciones. Pero, en la práctica, a nosotros nos resulta mucho mejor tenerlos divididos porque los vamos acomodando de acuerdo a cómo el cuerpo percibe el sonido de distinta manera. Entonces tenemos los refuerzos de graves abajo que viajan mucho más extensamente. Después vamos a ver ahora el diagrama cardioide de un parlante, de cómo el parlante apunta hacia una dirección y llena más el sonido. En el parlante que tiene características graves va a llenar mucho más, y yo lo puedo poner abajo porque va a viajar mucho mejor y va a completar el sonido. En cambio, los sonidos agudos los voy a poner por encima, y no es al azar que las bocinas, los tweeters están arriba en un parlante. Por otro lado, tenemos altavoces activos, parlantes activos. Nosotros tenemos, ustedes también, parlantes activos, los cuales cada uno de ellos ya tiene un amplificador propio del parlante en cada una de las cajas. Esa ventaja, esa característica tiene una ventaja muy grande, que es que la amplificación del sonido va acorde al parlante que tenemos. O sea, no hay opción de meter la pata. Podemos conectar un amplificador que sea muchísimo más potente que lo que el parlante resiste y desconamos el parlante. O al revés, podemos poner una potencia que sea mucho más baja y no sacarle el provecho que tiene el parlante. Entonces, de esta manera, primero por una cuestión de practicidad, ¿no? Cazamos el parlante, un micrófono en la mano, enchufamos a la electricidad y ya está. En el otro tenés que mover parlante, amplificador, consola. Es mucho más práctico. Pero sumado a eso, que es más práctico, también es el hecho de que es algo que está mucho mejor cuidado, porque la amplificación del parlante está acorde a la tolerancia de la bocina y a la tolerancia del todo. Es un conjunto que ya fluye de mejor manera. Sumado a que también el parlante tiene una regulación en agudos, en graves, en medios, tiene muchísimas prestaciones que un parlante pasivo no tiene. Así que eso es un parlante activo. Y un parlante pasivo, bueno, lo que necesita sería una amplificación previa y que la señal que llegue ya esté amplificada, ¿sí? Y va a sonar de acuerdo a la ecualización que yo le dé y a la potencia que el amplificador me entregue. Decíamos directividad del parlante, diagrama cardioide, diagrama polar del parlante. Cada parlante, de acuerdo a su característica, tiene, después lo vamos a ver también en el micrófono, que es lo mismo, tiene una característica de un ángulo en el cual ejercer esa presión que hablábamos hoy al principio, en un ángulo específico lo va a ejercer. Una bocina o un tweeter, digamos, de características en sonidos agudos, va a tener un diagrama mucho más acotado, mucho más cerrado, ¿sí? En cuanto al ángulo en el cual proyecta el sonido. En
En cambio, un parlante de sonidos graves va a tener un diagrama mucho más envolvente, mucho más llenador, digamos, en el lugar que nosotros estamos sonorizando. Entonces la idea sería de que el parlante de bajos no es tan importante cómo esté direccionado. Vamos a ver que hay algunos parlantes que incluso están al revés, puestos. Vamos a suponer que está la caja acá y el parlante está puesto al revés y genera aún mayor efecto de sonidos bajos, de sonidos graves. En cambio, el agudo sí necesita tener una dirección específica en la cual yo tengo que tratar de sectorizar en qué dirección quiero, digamos, establecer el sonido. Esto han trabajado mucho en esto, los técnicos, los ingenieros han trabajado mucho en eso y han llegado a algo que es esto, Line Array. Es un sistema de parlantes combinados entre graves, medios y agudos, y lo que trabajan ellos es en esto, miren. Nosotros tenemos todo un auditorio para sonorizar, y cómo hacemos para que en grandes distancias las personas se escuchen de la misma manera, para no matar al que está delante, pero para el que está atrás se escuche realmente bien. Entonces han hecho una especie de abanico abarcando todas las direcciones del auditorio. ¿Y en qué trabajan? Trabajan en la regulación de cada uno de los parlantes para que en la dirección que proyecta, hablábamos del cono, ¿no? del ángulo en el cual proyecta el sonido, que en el ángulo ese que proyecta el sonido, esa persona que va a escuchar y va a estar en el asiento de arriba de todos, escucha una cantidad de decibeles específicos. Ahí el ejemplo dice 91, pero puede ser otro el rango de decibeles. Y van acomodando cada uno de los parlantes, y van regulando cada uno de los parlantes para que todos, de acuerdo a la ubicación en la que estén, vayan escuchando de manera pareja, de manera uniforme. Entonces vos te sentás adelante, en el medio o atrás, y te vas con la misma percepción de haber escuchado de igual manera, independientemente del lugar en el cual vos te ubiques. Eso es una gran ventaja, porque ya digo, va trabajando específicamente en cada uno de los parlantes para satisfacer a cada uno de los oyentes. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran acotar, agregar? Esto va a ser un curso dinámico, va a ser algo que vayamos sumando ideas. Yo les podría contar un ejemplo, ahí ya te doy. ¿Alguna pregunta? Sí, decime. No, después de parlante, ¿cómo dijiste? Decime. Después de parlante no entendí nada. Bueno, te dejo para que estudies. No, todo bien, está bueno. Bueno, para Sí. un lugar como este, Ajá. ¿sí? ¿Qué parlantes tendríamos que tener? Yo creo que lo que ustedes tienen está bien. Yo trabajaría más en lo edilicio que en los parlantes. Yo puedo agarrar y decir, bueno, y llegar a una iglesia y decir, bueno, para que esto suene bien necesito line array, consola digital, parlante, ese micrófono Shure, o DPA, bueno, podría tener una lista y sacar toda una lista, y uno dice, bueno, las arcas de la iglesia entraron en crisis porque no alcanzan. Quizás haciendo pequeños ajustes, yo lo que podría hacer sería trabajar en distintas situaciones, y no es todo comprar, cambiar, sino que a veces puedo tener el mejor parlante, puedo tener el mejor equipo y aún así sonar de manera distinta. Por ejemplo, el Teatro Colón. ¿Por qué suena así el Teatro Colón? Aún las sillas y el material del tapizado de las sillas está pensado específicamente para tener una acústica específica. Entonces digo, es un conjunto. Seba, para Sí. agregar, en el Teatro Colón, cuando cambiaron el tapizado de las sillas, sonaba horrible y tiraron todo para atrás, dejaron como estaba. O sea, como para que se den una idea al nivel que llegaron a un lugar así. Sí. La dimensión que afecta todo. Yo algo que veo acá, que sí.
Sí. Inclusive la temperatura. Claro. La variación de temperatura, por eso tiene, no sé quién fue a visitarlo, vas a ver que tiene agujeros. Sí, yo estuve ahí, sí. Tiene círculos, Claro, como con taquilletas. Son de entrada de aire acondicionado para mantener una temperatura Estable. Si no cambia. Claro. Yo algo que veo, Néstor, es algo que nos pasaba en la iglesia de Carapachay, que es el hecho de los rebotes. Entonces, estas columnas, ¿sí?, lo que generan es un rebote en la onda del sonido. Nosotros podemos llegar a ver de que la onda del sonido la podemos estudiar como una gota que cae en el agua y se hace un círculo. Eso es la onda de sonido. Es más, hay personas que grafican las distintas frecuencias de sonido, hacen un experimento, le ponen un parlante, le ponen una chapa, azúcar o sal de arriba y lo hacen sonar de distintas maneras y van graficando de distintas maneras, porque el sonido es matemático, es físico. Entonces genera una onda. Esa onda, cuando encuentra algo que un obstáculo, se distorsiona y genera un rebote. Entonces, en Carapachay lo que se hizo fue, hicieron todo un cielo raso para evitar el hecho de las columnas. Yo no digo que haya que hacer esto, o yo no digo de que no haya que comprar otros parlantes distintos. Lo que digo es que es un conjunto. A veces podemos llegar a comprar parlantes, los mejores parlantes, y aún así el efecto del sonido no sea el óptimo o el deseado. De pronto también podría trabajar en paneles que absorban esa onda y no la devuelvan rebotada y distorsionada. Muchas iglesias también trabajan. Nosotros hicimos una conferencia en la iglesia de Boedo y era un mini estadio, un gimnasio era. Entonces habían trabajado, habían hecho paneles en las paredes, paneles de esa esponja absorbente que hay en las salas de sonido, para que no rebote, digamos, el sonido y lo absorba y ahí lo deje. Entonces digo, pensar en algo en conjunto, en algo global, no solamente en la parte de sonido, sino también en el hecho de lo edilicio, ¿sí? Decime. ¿Es que hay lugares que tienen como una especie de telón? ¿Eso sirve? ¿O es estético? Sí, no, sirve. Volvemos al punto, ¿no? Quizás el telón, tendríamos que estudiar un poco el tema de la calidad del grosor del material. Si ponemos la tela de la cortina va a ser simplemente estético, pero debería ser algo grueso, algo... Un teatro, por ejemplo, hasta piensa en el material en el cual va a utilizar para el telón. Bueno, lo que contaba César, el tapizado de las sillas. Yo digo que no es, digamos, lo que no quiere decir de que sea lo que va a funcionar acá, pero en Carapachay trabajaron en el cielo raso, entonces pasaron directamente un cielo raso, creo que lo hicieron con Durlo o algo así, y pasaron directamente derecho sin generar, digamos, esas cosas. Acá está hecho como en diagonal, así, no sé si no estaba así antes, estaba derecho, no. Las columnas estaban derechas. Las vigas derechas, claro. Ahí genera aún más distorsión todavía, más efecto de rebote distinto. También la otra es, bueno, quien está encargado del sonido, está ecualizando realmente como la identidad musical de la iglesia así lo requiere. Y otro principio, el sonido es subjetivo. El sonido es subjetivo. Si vos vas a hacer sonido, lo vas a hacer de una manera. Si yo voy a hacer sonido, lo voy a hacer totalmente de otra. Y si vos vas a hacer sonido, lo vas a hacer totalmente de otra en la parte de la ecualización. Porque a mí me gustan los sonidos más estridentes y a vos te gustan los sonidos más graves, el sonido que llene más, el bajo, la batería. Entonces, también tenemos que ponernos a pensar en el hecho de que, si bien tenemos márgenes, no vamos a poder conformar a toda la congregación. No sé si les pasa con el aire acondicionado. Ponemos el aire acondicionado, hay uno que tiene frío, hay otro que tiene calor, hay uno que puede bajar, lo pone, lo saca. Es imposible conformar a todas las personas, ¿sí?, en una congregación. Y más aún en una congregación que es tan dispar en cuanto a la edad. Hay personas grandes que tienen su audífono
y es impresionante cómo les acopla, cómo les distorsiona, cómo les molesta el sonido. Y vos le preguntás a un joven y dice, no, yo escuché perfecto, bárbaro, pero claro, es una persona joven que tiene todo, digamos, la percepción de los sonidos estridentes impecable. Entonces, pensemos también en eso, en el universo de la iglesia y tratar de tener un equilibrio y conformar, digamos, a la gran mayoría mientras que podamos, ¿sí? No sé si responden esto un poquito, o sea, es pensar en global, ¿no? No solamente concentrarnos en los parlantes. Otra cosa, nos tenemos que concentrar también en los micrófonos. Quizás los parlantes son excelentes y el micrófono ya no está captando realmente con fidelidad lo que yo estoy escuchando. Un principio. Claro, entonces a mí me ha pasado, estaba haciendo sonido acá y estaba el compresor de la estación de servicio del trabajo. O la radio. Las ventanas, o sea, hay un conjunto. Pensemos en el sonido como algo global. Y otra de las cosas es, pensemos que el sonido se paga. Si yo voy a cualquier casa de sonido y digo un micrófono de 1.000 pesos y un micrófono de 5.000 pesos, date por seguro de que ese micrófono de 5.000 pesos realmente lo vale. Esa calidad y ese precio que yo estoy pagando lo voy a ver repercutido en la calidad del sonido, en la calidad, digamos, de lo que yo vaya a escuchar. Bien, distinto uso de los parlantes. Porque nosotros hablamos de parlante de manera global y podemos pensar que el parlante se usa para distintas cosas. El primer uso de los parlantes es la sonorización. Lo que decíamos hoy es nutrir de sonido y de los distintos matices del sonido a un lugar específico. Entonces yo voy a trabajar en qué es lo que necesita este lugar por sus características, por sus condiciones, por los equipos que estoy administrando, qué necesita y cómo poder llegar a lograrlo. Por ejemplo, el parlante de la derecha es el que tenemos en la iglesia, es un JBL EON 15 amplificado, es activo. Después a la izquierda tenemos lo que teníamos anteriormente en la iglesia, que son pasivos. En el medio tenemos otro que también es activo, pero es otra calidad. Y abajo, el de abajo es un refuerzo auxiliar de graves. Es una de las cajas tipo subwoofer, para el que hizo sonido en su auto, es un subwoofer, que está puesto abajo, por lo que hablábamos hoy al principio, ¿no? Por cómo viaja la onda del parlante y la onda del sonido. Entonces, ahí tenemos 4 parlantes distintos en su característica, pero que todos apuntan a la sonorización. Con el de la derecha vamos a ver que vamos a tener ahí agudos y medios, también tiene graves, pero por ejemplo nosotros en la iglesia tenemos esos arriba, en los cuales le damos todo el sonido agudo y medio, y nos valemos de las cajas que tenemos abajo para dar el sonido grave. Entonces el bajo, cuando toca el bajista, suena y llena y le da cuerpo a todo el sonido, mientras que arriba, las cajas que están arriba, los JBL que están arriba, le nutren de un sonido agudo y medio, de las voces, de las guitarras, de los materiales que generan sonidos más agudos, más estridentes. Otro uso de los parlantes es retorno. Ustedes usan retorno de piso, ¿sí? Son los parlantes que tenemos acá, pero también podemos tener in-ears. Nosotros tenemos sistemas de in-ears, que tenemos unos Behringer muy lindos que vienen conectados directamente al cable Canon, y adapta de la salida Canon de una entrada Canon, a una salida mini plug, en el cual cada uno de los músicos tiene su auricular, y no contaminamos, entre comillas, el sonido ambiente. Porque la persona que esté sentada acá va a escuchar de estos parlantes, pero también va a escuchar en cierto punto el sonido del piso, el monitoreo del piso. Y otra cosa, en la iglesia, o sea, en la parte de alabanza, estamos teniendo la implementación del clic, que para el músico quizás lo sepa, el metrónomo. Clic, 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 clic,
músicos deberían, porque voy a contar también la realidad, deberían entrar en ese mismo ritmo, tocar en ese mismo ritmo, y eso con un monitor de piso no lo podríamos hacer. Toda la congregación escucharía clic, 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 clic. En cambio, como tienen los in-ears, ellos sí escuchan el clic, 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 y el bajista entra donde tiene que entrar, el guitarrista entra donde tiene que entrar, el cajón va marcando el tiempo en base a lo que está marcando el metrónomo, y las voces entran acorde a eso. Esa es la ventaja de un sistema in-ear, que uno piensa que son inalcanzables, pero hay hoy por hoy opciones que dan muy buen resultado en estos aparatitos que tenemos. Son Behringer, dan a precio de $30 cada uno, y cada músico tiene, de acuerdo a la cantidad de salidas que tengamos en la consola, cada uno tiene su in-ear y regula específicamente su volumen y nos pide específicamente qué quiere escuchar y qué quiere no escuchar. Entonces, las voces escuchan el metrónomo, de pronto la voz líder que le pueda llegar a marcar algo, las otras voces de apoyo para conformar la armonía, pero quizás no más que eso. El del cajón nos pide escuchar solamente el metrónomo y el cajón de él, entonces él tiene la tarea específica de ir a tiempo de lo que están escuchando los demás, entonces no necesita escuchar las guitarras, no necesita escuchar lo otro, sino que simplemente marcar el tiempo. Así que bueno, ahí tenemos los distintos usos de los parlantes de retorno. Y el último uso es el monitoreo. Son parlantes chicos en cuanto a tamaño, pero son extremadamente fieles en cuanto al sonido. ¿Cuál es la idea? Reproducir el sonido que se está escuchando en la sala en una cabina de sonido o un estudio de grabación. No sé si ustedes vieron, en el estudio de grabaciones tenés el vidrio, tenés la persona que está cantando y tenés dos parlantitos que son chiquitos pero son extremadamente fieles en el sonido y están reproduciendo lo más fiel que pueden lo que está sonando, y el técnico de sonido trabaja en base a eso, corrige y ecualiza en base a lo que él está escuchando. Así que el otro uso. En la práctica, en la iglesia, generalmente no lo utilizamos porque somos parte, ¿sí?, de la misma congregación. Por eso que nosotros también tenemos en la cabina ventanas, vuelan las ventanas en el momento que nosotros tenemos la reunión, porque queremos escuchar lo más fiel a lo que se está escuchando y trabajar en base a eso, ecualizar en base a eso. Así que entonces el tercer uso de los parlantes es el monitoreo. Antes de ir a lo que es caja directa, necesito ir a lo que es línea. Y ya con esto, por ahí, hacemos un break y paramos un cachito. Cuando hablamos de línea en sonido, vamos... página 11. No. Página 17. En el campo de audio, una línea es un camino de ida y vuelta. Es un circuito que transporta la señal de audio desde un punto de origen, que puede ser un equipo o un dispositivo, a otro de llegada. Una línea indistintamente sirve para enviar la señal o recibirla, dependiendo de lo que haya conectado al principio o al final de la misma. La línea siempre lleva la señal desde la salida de un equipo a la entrada de otro. Hay que tener en cuenta que si se conecta entrada con entrada o salida con salida, la línea no transportará ninguna señal. ¿Por qué, vamos a lo que es línea y nos tenemos que meter necesariamente en lo que es línea? Vamos a ver en un lado, acá tenemos otro gráfico más claro, una línea no balanceada o una línea balanceada. Entonces nosotros tenemos cables. ¿Por qué usamos cables Canon? ¿Por qué usamos cables Blue? ¿Por qué usamos una línea balanceada o una línea desbalanceada? Bien. Un cable Canon, que es el XLR, que podríamos tener una ficha, bueno, en el micrófono este de acá tenemos un cable Canon. Generalmente, porque a veces
los cargadores de sonido hacemos algún revoleo en eso adaptamos algún cable de balanceado a no balanceado y hacemos algún tipo de puente ahí en el medio. Pero la idea sería de que el sistema Canon, el sistema XLR de estos cables, tienen esta particularidad. Y no tengo algo como para dibujar, pero quiero que me sigan. En el sonido, la señal va a viajar balanceada en el sentido de que por el cable azul, va a ir la línea activada de manera positiva y en el cable rojo va a ir activada de manera negativa. Cuando llega a la consola de sonido, que la consola de sonido tiene conexiones Canon, una de las dos líneas, generalmente la negativa, va a ser invertida de sentido en la consola de sonido para conformar la línea completa de positiva con el aislamiento, que sería, digamos, el retorno del circuito. ¿Por qué hace eso? Y ahí es donde vamos a entrar también en la necesidad de usar una caja directa. ¿Por qué usamos caja directa? Bueno, al ir de manera balanceada, uno en positivo y el otro en negativo, ¿qué es lo que pasa? Cuando una interferencia, y ahí es donde viene todo el sentido, donde cobra sentido el sistema. Cuando viene una interferencia, va a afectar a los dos cables, tanto el azul como el rojo, con el mismo sentido, los dos en positivo o los dos en negativo. El problema es que cuando llegue a la consola de sonido, como una de las dos se va a invertir, van a anular la interferencia. No sé si se entendió. Van a viajar uno en negativo y uno en positivo para que cuando lleguen a la consola de sonido uno se invierta de sentido. Y ya viajan así desde el mismo micrófono. Cuando una interferencia afecta al cable, porque tenemos tramos largos o algo así, cuando llegue a la consola, una de esas dos va a ser invertida, anulando esa interferencia. Entonces, ahí es donde viene la necesidad de usar un cable plug desde el bajo o desde el piano, una caja directa y un cable Canon que viaje por el lugar hacia la consola de sonido. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió o no? Quizás no ha sido necesario entenderlo en la práctica como para poder explicarlo. Simplemente la ventaja de usar una caja directa. Una caja directa nos va a permitir de que cuando el sonido viaje por los cables hasta la consola de sonido, va a minimizar o va a hacer desaparecer alguna interferencia que nosotros podamos llegar a tener. Si nosotros cableásemos todo con una línea no balanceada como la de abajo, lo más probable es que una interferencia que llegue no tengamos manera de quitarla del sistema. Va a estar contaminando todo el sistema y nosotros tenemos muchas líneas. Acá tenemos fácil 8 o 9 líneas. Más, porque las voces son 4. Entonces tenemos muchas más líneas. Cuando una de ellas que se ve afectada por una interferencia, no tendríamos manera de poder sacarlo si no fuese con un sistema de cable Canon en el cual va a invertir una de las líneas en otro sentido. A ver, si no tengo otra cosa. Pero bueno, yo les decía de que a veces los solistas hacemos algunos revoleos en cómo lograr de una línea balanceada a una línea no balanceada. Yo podría preparar un cable, de hecho tenemos algunos en la iglesia porque a veces o nos quedamos sin cajas directas o vemos la manera de que de pronto la pachera ya no tiene más lugares, entonces tenemos que fluir con un cable distinto. Entonces esta sería la manera de poder pasar sin una caja directa de un cable Canon
a un cable plug. Y tenemos los dos ejemplos, plug mono o plug estéreo, que es el del medio. Fíjense que ahí los colores le va diciendo cómo conectar uno y otro, y debo confesarte que muchas veces metí la pata en esto. Fíjense, tenemos tierra. Si ustedes desarman una de estas fichas van a ver los números 1, 2 y 3. El 1 siempre debería ir la tierra, siempre debería ir la malla, toda esa malla trenzada que va por fuera. En el 2 debería ir la fase. Yo voy a identificar cuál es la fase, generalmente por el color en el cual yo estoy armando un cable. Y después, por otro lado, la contrafase. Cuando yo en la otra punta, en lugar de poner un cable Canon, que sería muy fácil porque tengo que repetir solamente los números, el 1 en el 1, el 2 en el 2, el 3 en el 3, y repetir, digamos, en la otra punta, tengo el problema cuando yo quiero poner un cable que es de Canon a plug. Entonces, en un cable estéreo es fácil. Repito, la malla en el 1, en la fase el rojo, que es en la punta, y la contrafase en el anillo del medio. Pero el problema viene cuando yo quiero, y ahí quizás donde vamos a entender un poquito más el tema de la inversión del sentido. Cuando yo voy a formar un cable que sea de Canon a plug mono, yo lo que hacía era lo más fácil, o lo más lógico, entre comillas, la masa al chasis, digamos, la parte de atrás de la ficha, y ¿qué hacía? La contrafase y la fase las unía y las dos al de arriba. Es lo lógico, vos decís, y está bueno porque si se corta uno de los dos, tengo el otro. ¿Qué pasa? No anda. ¿Por qué? Porque cuando llega a la consola de sonido, invierte uno de los dos y me anula entonces uno va en negativo, el otro va en positivo, se anulan entre ellos y no suena. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí está el gráfico bien claro. El rojo, o sea, la parte de la punta a la fase, y la parte del anillo a la contrafase. O sea, perdón, a la tierra. O sea, la contrafase, el otro cable que me queda libre, a la tierra, a la funda del cable. Y uno dice, es ilógico, porque si por ahí fluye el sonido, ¿cómo va a ir a la tierra? El hecho es que cuando llegue a la consola de sonido se van a acomodar solo por la característica del sistema XLR, por el sistema Canon, digamos, que tiene. Entonces, para que funcione bien y para que sea algo prolijo de hacer, tengo que poner de un cable Canon el 1 y el 3 juntos a el cuerpo de la ficha, a la parte de atrás de la ficha, y el 2, que sería la fase, a la punta de la ficha plug. Uy, sí, perdón, me colgué acá. No se hagan problema porque Víctor también me está mirando con cara como diciendo no entiendo nada. Mira, si le sirve de consuelo, yo cuando tuve este curso me estaba hablando en chino básico, dije, pero después no me pregunten cómo, pero lo entendés. Llega un punto que cuando te empezás a meter en el medio... Quizás lo entendés en la práctica. Quizás vos agarrás y hasta que no haces un cable de Canon a plug, quizás todo vuela en el aire, son todos conceptos muy abstractos, pero cuando te pones a hacer un cable y decís, mira, si lo toco acá, porque yo puedo agarrar y poner la ficha directamente y ver y empezar a jugar, toco acá, toco allá, y anda o no anda, y ahí vas a decir, ahora empieza a tomar sentido todo lo que estamos hablando. Bueno, entonces, dije que me metía en lo que era línea para poder entender el sentido de una caja directa. Una caja directa, vamos a ver, yo me juego hablando y me pierdo del manual, pero está todo en el manual. Bien. Sí, igual, bueno, vamos a hablar de la caja directa, después hablamos de lo que es el parlante de retorno, monitoreo, la distorsión. Caja directa, página 11. La caja de inyección directa es un dispositivo electrónico de interconexión de señales de audio. La sigla, bueno, proviene de la terminología en inglés.
Es un dispositivo electrónico que permite conectar una señal de audio procedente de una línea no balanceada con una alta impedancia, con una entrada de baja impedancia tipo micrófono balanceada, por lo general mediante el uso de un conector XLR, que es el Canon. Nosotros le decimos Canon como le decimos tupper al cuadrado plástico, digamos. Canon es la primera marca, entonces se llaman todos Canon, digamos, pero en realidad el sistema se llama XLR, que X quiere decir la masa, L, left y R, right, por el término, digamos, en inglés de la derecha y la izquierda en lo que es el sonido balanceado. Entonces, una caja directa nos va a permitir de manera rápida y prolija y electrónica pasar de una línea no balanceada a una línea balanceada. Entonces, vamos a entrar, vamos a tener una entrada input no balanceada y del otro lado vamos a ver la salida, ¿sí? Salida balanceada con el sistema Canon o XLR. Entonces, entramos con un plug no balanceado y sale con la salida balanceada. Y tiene otra particularidad y otra ventaja, que es el botoncito que tenemos ahí, la palanquita que tenemos ahí, que lo que hace es sacarle la tercera pata de la tierra si algo hiciese una descarga o una distorsión. Entonces, lo primero que hacemos cuando conectamos generalmente un bajo o una guitarra eléctrica, que es la que mayor complicaciones nos trae, es le decimos al sonidista, al músico, tocale la tecla de la caja directa. Cambiarle el sentido del botoncito de la caja directa. A veces es un botón o es una tecla, pero esa es, digamos, la idea. A veces, dependiendo del cruce que tenga el micrófono interno en cada uno de los instrumentos o los pedales, hay un muchacho que tiene una pedalera, parece, no sé, un auto, ¿no? Un montón de pedales que va poniendo distintos efectos y eso está todo, digamos, con una fuente de electricidad. Entonces eso mete un montón de descarga eléctrica que termina siendo un efecto en el sonido. Entonces le decimos que cambie el sentido del botón que tenemos en la caja directa. Puede haber cajas directas pasivas o activas, lo mismo que los parlantes. La caja directa pasiva tiene la ventaja que es muy manejable, muy práctica, muy rápida y en realidad, digamos, da el efecto y el sentido que tiene una caja directa. Balancear una línea que no está balanceada. Entonces, desde el piano viaja hacia la pachera una línea ya balanceada que me va a minimizar o va a neutralizar toda interferencia que pueda llegar a tener en el sistema. Y una caja activa, sí. Una pregunta, ¿balanceado y no balanceado Sí. es igual que hablar de mono y estéreo? No, porque yo puedo tener una línea no balanceada y hacerla estéreo, digamos. El sistema de lo balanceado es que cuando llegue a la consola de sonido va a cambiar el signo de la señal en la que va, porque me va a minimizar o neutralizar cualquier tipo de distorsión. Por ejemplo, yo podría viajar con un cable plug estéreo, pero como el sistema estéreo, el sistema plug, no hace la inversión de la señal, no lo va a minimizar nunca. Cuando yo tengo una interferencia en el cable, no lo va a neutralizar. No lo va a neutralizar. Lo que va a hacer la caja entonces siempre es anular una distorsión. No, en realidad la caja lo que va a hacer es convertir una señal no balanceada en una señal balanceada, para que después el sistema y la consola de sonido le invierta el signo. La consola de sonido le va a invertir el signo a una de las dos fases, y si hay una interferencia en el camino por una radio, por una fuente que me esté metiendo una interferencia en el cable, cuando llegue allá se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque como la va a afectar
a las dos líneas en el mismo sentido, cuando lleguen allá se va a invertir una de ellas y la va a neutralizar. En sí, a ver si entendí, el Sí. cable XLR que lo balancea. Sí. digamos, el- El sistema XLR, por ejemplo, por eso es que cuando yo salgo de acá con XLR y viajo por la fachera hacia la consola, no necesito una caja directa, porque el mismo sistema XLR va a permitir hacer eso. La consola de sonido en sus conexiones Canon, en sus conexiones XLR, va a tener esa particularidad de que una de las dos señales la va a invertir. Por eso siempre tengo que anhelar, apuntar a viajar con conexiones balanceadas, con conexiones Canon. ¿Sí? Siempre tendría que apuntar, en el mejor de los casos, en que fluya todo por sistema Canon. Por eso es que, bueno, tenemos la caja. Cuando usás cable no balanceado. ¿Cómo? Las cajas, Sí. las usás cuando tenés cable. Claro, porque hay muchísimos instrumentos que no salen con una salida balanceada. El bajo, el teclado mismo, las guitarras. Algunas guitarras vienen con conexiones Canon, con salida ya directamente balanceada. Pero no son todas. Entonces tenemos que pasar de un cable plug, una caja directa, y de ahí fluir con un sistema XLR, o sea, un sistema En balanceado. la ficha, perdón, en la ficha bastante se puede diferenciar cuál es una y cuál es otra. En la ficha. Sí. En la guitarra, ¿cómo sabes si es Lo mismo. si tiene salida? Porque una es un pituto Sí, derecho un agujerito. y otro tiene tres. Por ejemplo, ¿estos están cortados? Bueno, no está bien, déjalo que lo... Mirá. Bueno, este sería un cable plug mono, porque tiene lo que veíamos hoy en el gráfico. Este no balanceado. Claro, ese sería del primero, no balanceado. Podemos tener cables plug balanceados y podemos ya tener un cable Canon como este, por ejemplo. Este sería un cable Canon. Sí. Y si nosotros desarmamos esa ficha, vamos a ver los números, el 1, el 2 y el 3. Y en base a eso, y en el equipo, vamos a ver fíjate, balanceado y no balanceado, ¿sí? Entrada plug y entrada Canon XLR, ¿sí? Entonces, como hay un montón de equipos que no son balanceados, que no tienen, digamos, este sistema, tenemos la caja directa que nos auxilia en ese sentido. Y la caja directa puede ser, como veíamos hoy, pasiva o activa. Las activas, la complicación que tienen es que tenés que, en el escenario, nutrir a todas de electricidad, con una fuente, con un transformador, pero tiene una gran ventaja que ya amplifican algo, ya de pronto le ponen algún efecto, alguna distorsión, alguna reverberancia, ya como que le dan un poquito más de color y un poquito más de herramientas. En la práctica nosotros usamos todas pasivas porque es práctica, porque es aérea, entra el plug, sale el Canon y viaja. Después todos los efectos, todas las cosas las hacemos nosotros desde la consola. Entonces usamos las cajas directas pasivas. Otra de las cosas también es el costo, ¿no? O sea, el costo de una caja directa pasiva es, no sé, menos de la mitad de una caja directa activa. Así que, bueno. Y de verdad son prácticas, no sé si las vieron alguna vez, pero son así chiquitas. ¿Ustedes usan? Tienen. Sí. Bueno, acá yo veo, a ver, vamos a agarrar otro. Acá tenemos caja directa y ahí tenemos todos los elementos que tiene la caja directa. La entrada no balanceada, la salida balanceada y la teclita esa que te decía. ¿Qué es lo que hace la tecla? Anula La tercera pata de la Tierra la tierra. la saca
porque dependiendo del cruce que tengan los cables, en la salida del instrumento, lo voy a necesitar o no, dependiendo del instrumento que yo esté conectando. Entonces, lo que hacemos generalmente es, se conecta el bajo, empezó a hacer ruido. Lo primero, tocarle la tecla de la caja directa. Y en el 90% de los casos, desaparece el ruido. Y otra de las cosas que tiene esa caja directa en particular es que tiene salida, Claro, pero no acá- balanceada también. Nosotros lo que hacemos... ¿Y cuál tocas? Porque tiene 3 botones. A ver. La que dice que ground, digamos. ¿Cuál? A ver. No, esta. Esa que tenés que ¿Ves tocar. que dice GND? Eso es ground, eso es tierra en inglés. Ground. Ajá. Fíjate que allá hay una sola y dice ground lift. Ok. Las otras dos son para algún tipo de efecto.